y el fin de semana se la pasan muy tranquilos en casa y al regresar empiezan a sentirse mal. Esto ya entraría en lo que es medicina del trabajo y se debe de diagnosticar y enviar un resumen clínico a medicina del trabajo para que les cambien de área en el lugar donde están trabajando. Obviamente, eso ocurre en las industrias, pero también lo vemos a nivel privado. En una ocasión llegó un paciente en crisis a mi consultorio. Ahí lo nebulizamos y afortunadamente salió de su crisis. Y ya que salió de la crisis, le pregunté, bueno, ¿en qué trabaja usted? Y me dice, soy panadero. Dije, bueno, va a tener que retirarse de la panadería porque es una de las labores muy alergénicas. El manejo de harinas puede provocar crisis de asma. Y sí, pasó el tiempo y más o menos al cuarto mes llegó otra vez al consultorio en crisis. Ya lo saqué de crisis y todo. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, sí, mire, ya me había retirado de la panadería, estaba ya nada más en la caja cobrando, pero no fue un trabajador y me metí a laborar y empecé otra vez mal. Dije, no, pues creo que ya aprendió, ¿no? Con esta segunda. Y en realidad sí aprendió porque ya no regresó después. Lo mismo sucedió con una niñita de 12 años que fue a Zacatecas a visitar a su tía y le dio una crisis. Y cuando la revisamos y salió de su crisis, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde empezó a estar enferma? No, pues con mi tía en Zacatecas. ¿Y cómo, ahí con su tía, cómo está la casa? No, pues tiene gatos. Le dije, mire, prohibido que la lleven con la tía o que le busquen una casa a los gatos. Y lo mismo sucedió, pasó el tiempo, no visitó a la tía, pero el día que la volvió a citar, volvió otra vez con crisis. Y desde ese momento ya entendió de que sí debería alejarse de ese alergeno. Bien, si quieren compartir su pantalla, por favor. Aquí. Sí, se ve la presentación. Sí, sí se ve bien. Francisco, ¿verdad? Sí, doctor. Cuando usted guste. Se lo puede pagar. Ah, sí, sí. Ay, no sale aquí el micrófono. Ahí, ya. Lo que pasó, ya me salí. Bueno, nos habíamos quedado en los factores implicados en lo que sería el desarrollo del asma. Habíamos visto los factores del huésped y nos quedamos en factores ambientales. Según yo recuerdo, nos hemos quedado en lo del tabaco y pues básicamente lo que nos comenta, pues en base a lo que nosotros investigamos es que más que nada el tabaco se ve implicado en personas que ya padecen el asma o bien en pacientes sintomáticos, pues los pacientes asmáticos que consumen tabaco suelen tener un peor pronóstico, su tratamiento suele ser más difícil, además suelen tener un mayor riesgo de exacerbaciones. También estaba lo que era la contaminación ambiental o doméstica por la exposición pues a los diferentes productos de lo que se utilizan en el hogar, incluso para hacer la limpieza, y incluso también unos factores dietéticos. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la dieta está bien documentado que los niños alimentados, por ejemplo, en la infancia o durante la lactancia con leche, pues que no es materna, bueno, se ha visto una amplia relación en el desarrollo de asma, a diferencia de los niños que pues siempre tuvieron una lactancia pues de tipo pues materna, ¿verdad? Y pues, ¿qué más? También se ve una relación en lo que es el consumo de alimentos procesados y con grasas saturadas.
Y ya algunos factores exacerbantes de este que producen asmáticos pueden ser algunos irritantes respiratorios, alérgenos, la presencia de infecciones respiratorias, el ácido acetil salicílico, algunos AINES, beta bloqueadores, el sulfato de morfina, el aire frío, así como el ejercicio. Y pues bueno, ya después tenemos a la fisiopatología, que pues básicamente prácticamente es como que un conglomerado de lo que ya habíamos visto en la patogenia, solamente que aquí vamos a dividir la fisiopatología en dos grandes rubros, que sería una vía alérgica y una vía que no es alérgica, pero que todo en sí mismo va a concluir en lo que sería la hiperreactividad bronquial y la obstrucción de las vías aéreas. En la vía alérgica, por ejemplo, se va a ver implicado la hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso bronquial, la sensibilización de fibras nerviosas colinérgicas, así como la hiperplasia de células caliciformes y glándulas submucosas de todo lo que sería pues el epitelio respiratorio. En la vía no alérgica se incluye lo que sería la proliferación de vasos sanguíneos, así como la fibrosis subepitelial. Bueno, ya se los había comentado, pero por ejemplo, en el caso de la hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso bronquial, pues esto va a provocar que haya un incremento de la contractilidad muscular de toda la vía respiratoria y con ello que favorezca pues a la constricción de la misma. La sensibilización de las fibras nerviosas colinérgicas es el principal factor implicado en lo que sería la aparición de la broncoconstricción. Y en el caso de hiperplasia de células caliciformes y de las glándulas submucosas, pues básicamente se va a ver implicada en la hipersecreción de moco. Cuando hay proliferación de vasos sanguíneos va a haber inflamación peribronquial y pues esto va a impedir básicamente que haya un soporte del parénquima pulmonar y además que haya edema de las vías aéreas tanto superiores como inferiores. Por parte de la fibrosis subepitelial, esto va a provocar que la fibrosis o esta como acumulación de tejido conectivo cicatrizal produce que haya engrosamiento de la pared bronquial por dentro de lo que será su capa muscular y pues como les comentaba todo ello, la hipersecreción de moco, el aumento de la contractilidad del músculo liso, lo que sería el engrosamiento de la pared pues de toda la vía aérea, va a concluir en la hiperactividad bronquial y la obstrucción de vías aéreas. ¿Sí me escucho bien? ¿Ya me escucho? Sí, Paco, sí se escucha. Gracias, Angie. Bueno, ya como parte de la clínica de un paciente asmático, tenemos que va a presentarse con una triada clásica, aunque no es exclusiva del asma. Sin embargo, pues es característica de la misma, que va a estar conformada por lo que es tos, disnea y sibilancias a la auscultación, aunque puede presentarse con otras manifestaciones, como bien pueden ser la opresión torácica, la expectoración, que prácticamente van a ser síntomas de características crónicas y que se presentan ante exacerbaciones episódicas. En la exploración física lo que vamos a encontrar son sibilancias expiratorias y vamos a encontrar también lo que es la prolongación de la fase expiratoria. Además, podemos encontrar lo que es la presencia de pólipos nasales, rinitis y exantema en casos en los que el paciente presenta además un componente alérgico, es decir, cuando la causa del asma esté siendo por un proceso alérgico, pues vamos a encontrar estas manifestaciones clínicas. Por último, ante las exacerbaciones, lo que vamos a encontrar en el paciente es un aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca
el uso de la musculatura respiratoria accesoria, diaforesis y un pulso paradójico. Aquí les puse un video, no sé si se vaya a escuchar, pero es más o menos para que puedan escuchar un poco de cómo es que se escucharía la sibilancia expiratoria en un paciente asmático. Entonces, se los voy a poner igual, ya si se escucha me dicen por favor. Sí se escuchó, Paco. Gracias, Angie. Más que nada, entonces recordemos que estas sibilancias expiratorias se van a deber a que el paciente, al momento de sacar el aire inspirado, pues el aire va a chocar contra las paredes de las vías respiratorias debido a que estas están disminuidas en su diámetro y además están rígidas por la vasoconstricción y por el choque de la hipersecreción de moco. Entonces, eso es lo que ocasiona las sibilancias en el paciente asmático. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el diagnóstico del asma. Y pues bueno, aquí en la guía en la que nosotros obtuvimos nuestra información, que es la de la guía, nos sugiere que hay un logaritmo diagnóstico muy útil para lo que sería, pues sí, para saber si el paciente presenta o no asma. Entonces, en primer lugar, tenemos que de alguna manera tener la sospecha diagnóstica mediante la clínica de que el paciente tiene asma. Y para ello, pues tenemos que ver si el paciente tiene síntomas respiratorios y preguntarnos, ¿estos van a ser los síntomas típicos del asma? Y pues ya, entre estos síntomas típicos vamos a encontrar lo que sería la respiración sibilante, que fue la que nos comentaba pues nuestro compañero Paco, particularmente durante la expiración. También lo que sea falta de aire, sensación de presión en el pecho, va a haber tos que varía con el tiempo y también que varía en intensidad, así como limitación variable del flujo del aire expirado. Y pues bueno, para este momento nosotros tenemos que ver si se presenta o no se presenta. En el caso de que sí se llegase a presentar, aquí lo que sigue es realizar una historia clínica y pues un examen físico detallado del asma. Si en caso de que nosotros no encontráramos algún síntoma respiratorio implicado, nos tenemos que ir a lo que sería el otro rubro, en donde pues básicamente cuando no se presentan los síntomas respiratorios vamos a tener que investigar más antecedentes y pruebas para descartar diagnósticos alternativos. Y bueno, entonces, por ejemplo, si yo veo que mi paciente sí tiene todos los síntomas típicos del asma, pues empiezo con lo que sería la historia clínica. Entonces, para ello tenemos que ver lo que serían los antecedentes patológicos personales y los antecedentes patológicos familiares. Entre los antecedentes patológicos personales podría ser, por ejemplo, que el paciente tuviera un nacimiento pretérmino, que haya displasia broncopulmonar, neumonías de repetición. Un factor de riesgo como tal vez el paciente pues lleva a cabo pues un tabaquismo ya sea activo o pasivo, que el paciente presente dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia alimentaria, y en el caso de los antecedentes familiares patológicos, más que nada que haya pues dentro de la familia ya sea un padre, ambos padres o incluso hermanos con asma. Por otra parte, en el examen físico, como lo comentaba ahorita nuestro compañero Francisco, va a haber durante la auscultación va a haber sibilancias, particularmente durante la expiración forzada. Y pues como tal sería el único hallazgo, porque de ahí en más el examen físico del paciente asmático, pues no encontramos ningún otro pues problema, más que pues estas sibilancias durante la expiración. Y pues bueno,
Una vez que se realice la historia clínica y que pues todo esto de alguna manera sí coincida con todos los antecedentes del paciente, que tenga los síntomas del asma, entonces para ello el logaritmo diagnóstico lo que sugiere es empezar a realizar ya lo que serían algunas pruebas de función pulmonar, en este caso la espirometría. En el caso de que a este punto el paciente tal vez tenga los síntomas del asma, sin embargo no tenga antecedentes patológicos personales ni familiares, nos vamos al otro rubro, en donde en este caso se tendría que realizar pues una investigación más exhaustiva, en donde pues básicamente tenemos que investigar más antecedentes y realizar pruebas diagnósticas, pero más que nada para descartar otras enfermedades que tengan un cuadro clínico similar. Y pues le puedes dar clic, Paco, por al siguiente. Uno antes, por favor, para ver perdón, sí. También importante mencionar de que, por ejemplo, si llega un paciente que tiene pues los síntomas del asma, que además de eso su historia clínica y su examen físico pues también coincide con el padecimiento, aquí va a haber un momento en que, por ejemplo, va a llegar un paciente que pues tiene una urgencia clínica y poca probabilidad de que haya otros diagnósticos. Puede ser que llegue con su primer ataque de asma y aquí pues no va a haber chance o no sería lo ideal pues realizar la espirometría, sino que en este momento lo ideal sería que pues el paciente inmediatamente se le iniciara un tratamiento empírico con lo que serían algunos corticosteroides inhalados, que son los IX, y también con algunos beta bloqueadores de acción corta, como por ejemplo el salbutamol, el albuterol. Para ello, después se revisa la respuesta, se tienen que volver a repetir las pruebas diagnósticas una vez que el paciente pues ya se encuentra estable y pues se tiene que estar realizando periódicamente en un lapso de aproximadamente entre 1 y 3 meses. Y pues bueno, esto descartando de que pues nuestro paciente pues no venga pues con una urgencia clínica, pues continuamos con lo que sería la prueba, ¿verdad? La espirometría pues como tal es como que el gold estándar para diagnosticar lo que sería el asma. Entonces, para ello, los dos parámetros que más nos van a servir en este caso sería lo que sería la FEV1 o el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo y lo que sería se me olvidó, la capacidad vital forzada. Sin embargo, por motivos de tiempo y de que no muchas veces se pueden tomar ambos parámetros, más que nada se utiliza la FEV1. Ahora siguiente, Paco, por favor. Entonces, en este caso, la prueba que sugiere, que es como que la más utilizada, es como tal una prueba en la que se tiene que utilizar un medicamento, en este caso, pues un broncodilatador de acción rápida o corta. Es de ahí que, pues en este caso, la prueba, había notado el nombre, pero es como que una prueba broncodilatadora, así se le llama. Entonces, para ello vamos a requerir hacer una serie de pasos, en donde en primer lugar el paciente debe de realizar una espirometría forzada antes y después de la inhalación de un broncodilatador de acción rápida a dosis terapéuticas. La normativa CEPAR recomienda la administración de 400 microgramos de salbutamol, 4 inhalaciones, cada una separada por un intervalo de tiempo de 30 segundos. Posterior a 15 minutos, una vez administrado el broncodilatador, en este caso el salbutamol, que pues es como que lo más recomendado, se tiene que realizar la segunda espirometría, siguiendo los criterios habituales de aceptabilidad, reproducibilidad. Es decir, hay que medir la FEV1 antes y después de la administración del broncodilatador. Siguiente, Paco, por favor. Sí, el que está en amarillo. Entonces, para ello, una vez que nosotros iniciamos con la espirometría, una vez que se realizó la espirometría, que se le administró pues el broncodilatador, tenemos esta pequeña fórmula en donde pues básicamente vamos a ver la variación del volumen expiratorio forzado durante el primer segundo, en este caso después de que se administró el broncodilatador o el salbutamol, y restándoselo a lo que sería el volumen expiratorio forzado al primer segundo antes de que se administrara el broncodilatador. Entonces,
En cuanto a lo que serían los resultados de esta prueba, se considera que es un resultado positivo o que hay un criterio, pues como tal, de una prueba funcional asma positivo sería cuando el resultado es mayor a los 200 mililitros. Y bueno, esto quiere decir, o es decir, que la diferencia del FEP1 con el broncodilatador respecto a la FEP1 basal, pues va a ser igual o mayor a 200 mililitros. Y bueno, esto suena como que muy reburujado, pero bueno, a ver si me entienden, pero por ejemplo, si durante la espirometría llega pues mi paciente, realiza pues así la expiración forzada, y si nosotros comparásemos pues a un paciente con asma, a uno normal, un paciente, a pesar de que nosotros, un paciente sano, a pesar de que le diéramos un broncodilatador, la expiración forzada al primer segundo no tendría pues como una diferencia muy notoria debido a que pues sus vías aéreas están permeables. Supongamos, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, después de que se le dio un broncodilatador, pues fue de 400 mililitros, ¿no? Y antes de habérselo dado, pues como tal, ese volumen forzado durante el primer segundo fue, digamos, de 300, 350. Una vez que nosotros realizamos la diferencia, es decir, 400 menos 350, pues como tal el resultado va a ser de 50 mililitros. ¿Por qué? Porque pues el paciente siempre estuvo sano, siempre tuvo la vía aérea permeable, ¿verdad? A diferencia de un paciente asmático, que el broncodilatador pues hizo que pues su vía aérea se permeabilizara, que entrara más aire y que por ende el volumen expiratorio forzado, una vez que se le haya administrado, pues fuera como más notorio a diferencia de cuando era normal. Es decir, el paciente asmático, una vez que se le dio el broncodilatador, pues sí ya tiene sus 400 mililitros. Sin embargo, antes de que se le diera, su volumen expiratorio forzado era como mínimo, ¿no? Supongamos era de 100 mililitros. Entonces, si yo hago esta resta, 400 menos 100, a mí ya me está dando un volumen de más de 300 mililitros, lo que pues ya se considera pues un resultado positivo. Pues no sé si me entendieron, ¿verdad? Sí. Y pues en eso consiste la prueba, es muy sencilla. Y pues ya, siguiente, Paco, por favor. Esto, como les decía, pues ya tenemos un resultado positivo cuando el resultado nos va a dar mayor a 200 mililitros. Siguiente. No sé si hay alguna duda hasta ahorita en cuanto a esto de la espirometría. Ahorita vamos a ver, bueno, en los comentarios que haga yo los criterios diagnósticos, pero sí está bien presentado esto lo de los mililitros. También se va a expresar el porcentaje, ¿sí? No sé si lo va a ver más adelante. Cuando mejora más o igual al 12% después del broncodilatador se considera como asma, ¿sí? En las personas normales nada más mejora hasta un 10%, ¿sí? Cuando se maneja el porcentaje, que es lo que acaba de explicar. Entonces, si esa mejoría es hasta el 10% se considera normal, pero si ya pasa del 12 o más, entonces ya se puede considerar como asma en base a otros criterios que vamos a ver más adelante. También quisiera mencionar que no todo lo que chifle es asma. Llega, ponen el estetoscopio y escuchan chiflar. Puede ser que va pasando alguien, ¿verdad?, ahí chiflando, pero no se cree. Las sibilancias o el silbido puede ser por un cuerpo extraño, ¿sí? Puede ser por una tumoración. Puede ser un edema agudo pulmonar, puede tener sibilancias el paciente, ¿sí? Puede ser una enfermedad inmunológica que lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar. Puede ser un reflujo gastroesofágico y silba. Entonces, y les da opresión, les da todo eso, pero le hacemos una espirometría y resulta de que es asmático, aparte de que tiene su reflujo, ¿verdad? Entonces hay que investigar todas esas cosas que van asociadas y que pueden confundirles en cuanto a el diagnóstico de nuestro paciente. También puede ocurrir todo lo contrario. Ustedes ven clínicamente un paciente en urgencias con insuficiencia respiratoria, antecedentes de asma, ponen el estetoscopio y no escuchan sibilancias. Es más, no se escucha ruido respiratorio. ¿Por qué? Porque es tan importante el broncoespasmo que no permite la entrada ni la salida de aire.
y es un paciente que está en crisis. Entonces, no necesariamente necesitan escuchar sibilancias para saber que es un paciente asmático clínicamente, ¿sí? O sea, no es absoluto la sibilancia. Bueno, ya puede continuar. Si no, después yo termino de dar la... Síguete, Paco, por favor. Bueno, aquí nada más pues para concluir, ya cuando nosotros no encontramos ninguna característica que ser tanto síntomas, historia clínica, examen físico, simplemente hay que tratar para realizar pruebas diagnósticas que de alguna manera nos ayuden a identificar algún diagnóstico diferencial similar al asma, tal como por ejemplo una bronquiectasia, fibrosis quística, pues se trata para ese padecimiento y ya si todo coincide, pues iniciamos tratamiento para asma. Y bueno, en cuanto a algunos diagnósticos diferenciales, podemos encontrar lo que sería la hiperventilación y las crisis de angustia, que se pueden presentar hasta por ataques de ansiedad. También puede ser por la obstrucción de las vías respiratorias altas o la inhalación de un cuerpo extraño. Por la disfunción de las cuerdas vocales o de la laringe, por ejemplo, secundaria a enfermedad por reflujo gastroesofágico. También puede ser el IC o asma cardíaca por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, enfermedad intersticial pulmonar, incluida la sarcoidosis, vasculitis, embolia pulmonar y un gran número de otros. Puede ser fibrosis quística, puede ser, pues hay muchos. Aquí lo importante sería pues llevar a cabo pues un buen abordaje y pues llevar a cabo el logaritmo, que a mí se me hace como que pues sí es muy útil. ¿Sí me escucho bien? Para terminar, nos vamos el día de mañana para terminar el tema y vamos a hacer unos comentarios nosotros en relación a lo que es el asma. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ¿verdad? Muy bien. Hasta mañana, pórtense bien, que les vaya bien. Gracias.